la Torá hace énfasis en esta palabra de levanta, ¿no? Entonces la por allá empieza cuando el Eterno manda a que el Eterno, que Moshe y Aarón levante también está asociado con levantar la cabeza de aquellos que fueron elegidos para servir en el templo. Amén. Qué barullo que... No, ahí sí. Bueno, y acá hay un tema interesante, ¿no? ¿A quién no le gustaría que el Eterno lo levante, ¿no? Que lo lleve más alto? Amén. Que el Eterno lo distinga, lo tome de entre el montón o de entre muchos y lo distinga. Bueno, decía acá unos comentarios que, como vemos en en el libro de Números, en las porciones anteriores, el Eterno manda un censo a todo Israel. Entonces las 12 tribus fueron contabilizadas en un mismo grupo, las 12 tribus, pero cuando el Eterno va a mandar a tomar el censo de los levitas, no lo hace en un solo grupo de levitas, sino que lo va haciendo por los hijos de, bueno, en este caso, los hijos de Gersón, y ya en el final de la porción anterior vimos que manda a hacer un levantamiento y un censo específico para los hijos de Keot, si no me equivoco, Keat, perdón. En el comienzo está para allá, para los hijos de Gersón, y después de Gersón para los hijos de Merari. Entonces hace un conteo, no hace como con todas las 12 tribus que las cuenta el grupo, sino que hace una distinción especial de cada grupo. O sea que hay analizando un poquito las tareas que el Eterno le va a asignar a cada uno de esos hijos, también se ve que hay una escalera de niveles de importancia. Por ejemplo, a los primeros que nombró o que ordenó el censo, que eran los de Keot, le fue asignado el transportar el arca y otros utensilios sagrados al hombro. A los gersonitas le dieron, por ejemplo, le dio portar los tapices y cortinas del tabernáculo, que eran de menor santidad, y a los de Merari solo portaban estructuras de soporte del tabernáculo como vigas, pilares y zócalos, que sería de menor, por así decirlo, importancia. Cada uno tiene una función específica que es importante, pero ¿cómo hablar de niveles de importancia en un grupo? Pues es obvio que todos van a querer el mayor honor, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, en todos los niveles de la vida existe el reconocimiento y hay personas que van a estar en diferentes áreas, ¿no? Lo triste y lo feo es cuando alguien no se sabe ubicar en el lugar que le toca y están haciendo las cosas en función de lo que le dan al otro o lo que le toca al otro, y eso es muy malo. Es muy malo que, o sea, digo que a uno lo agarre, porque digo, puede ser que a uno por ahí se enceguezca o se entontezca, no sé, por así decirlo, y se ponga a ver por qué lo pone al otro, por qué a mí no. Si yo me acuerdo, bueno, yo en un tiempo estuve en la iglesia en la parte de la música, y era muy conocido que todo el mundo quería cantar, pero dentro de los que cantan, que puede haber uno que dirige, que es una primera voz, y hay otros que están apoyando. A veces uno levanta personas a cantar que no saben, no saben ubicarse, en el sentido de que el que dirige, o sea, los que están de coro tienen que hacer eso, tienen que hacer un coro que está en un nivel, o sea, como que está en un volumen más bajo que el que dirige, ¿ok? Entonces, cuando el que está de coro quiere cantar más fuerte que el que dirige, porque él entiende que él tiene la mejor voz, porque él es el más lindo, el más indicado, y a veces no pasa por ahí.
es un problema, porque lamentablemente es como esas personas generalmente son como el cuervo. ¿Viste el cuervo que tenía el queso en la boca y bueno, capaz que voy a distorsionar la anécdota porque no me acuerdo bien. La cuestión es que había un animalito que le quería sacar el queso al cuervo. Entonces le dijo, me dijeron que sabías cantar muy bien. Sí, vos no sabés cómo canta. Y empezó a cantar y se le cayó el queso. Así que ahí nomás aprovechó el otro cuando abrió los ojos y dejó de cantar. Resulta que el que lo había adulado, digamos, se fue con el queso y él se puso a cantar. Entonces, bueno, no, quería decir que, por dar un ejemplo, ahora no está ni uno de los que estaba en ese momento, pero es conocido que todos quieren el lugar más visible, todo por ahí se enganchan más. Pero qué bueno es que cuando en el pueblo del Eterno puede haber madurez, bueno, cada uno toma su lugar o el lugar que se le es asignado y cumple con fidelidad, con esmero y de la mejor manera el lugar que le ha tocado. Amén. Porque si vamos a leer acá, por ejemplo, cuando en la última parte de la porción pasada, cuando habla de los coatitas, esto está fuerte. Cuando habla de los coatitas, dice en el 4.2, toma un censo de los descendientes de Coat. Esta palabra toma es la palabra nasó, ¿no? que bueno, se puede traducir de esta siguiente manera: levanta, toma o separa, ¿no? Cuando va a elegir los gersonitas también utiliza la misma palabra de levanta, separa, pero cuando va a elegir lo de Merari utiliza otra palabra que ya en la misma palabra da a entender como que no, es como que no le está dando tanto honor a lo de Merari, como le está diciendo, contalo nomás para saber cuántos son. Estos son los que van a llevar las vigas. O sea, obviamente el Eterno no hizo así en forma despectiva, pero digo que la palabra, si hay algún inmaduro ahí, es obvio que cuando diga, bueno, el otro dice tomalo, separalo, y a nosotros cuando los manda a contarlo dice cuéntenlo nomás, como que qué sé yo, ¿sabes? Además que obviamente, como dice acá en niveles de categoría, lo que ellos iban a llevar, que eran las vigas, el trabajo más bruto, digamos, no era los artículos más sagrados del tabernáculo. Entonces como que los tiraba un poco abajo, pero ellos con alegría de ser parte de ahí. Amén. Y eso es lo bueno de que bueno, yo mismo, hermano, yo no soy nada, yo soy uno más que habla acá y que comparte, pero, o sea, que bueno que uno sea como eso. La otra vez hablamos de la canilla, ¿no? La canilla, lo importante de la canilla es que te dé agua. O sea, nadie se va a fijar si, por ahí, bueno, si vas a un lugar y ves unas canillas de oro, como dicen, bueno, pero nadie presta atención en general. Mientras sale el agua vos estás contento y la canilla pasa desapercibida. Amén. Bueno, esto me lleva a pensar, ¿no? Cómo el Eterno dispone y pone a uno. El rey Nabucodonosor en su momento lo tuvo que entender de una manera muy fuerte, cuando él creyó que todo se debía a su fuerza, a su poder, a su ingenio, a sus habilidades, y el Eterno lo mandó 7 años entre las bestias del campo para que finalmente reconozca que hay un solo Dios por sobre todas las cosas, y Él es el que asigna y el que levanta y el que pone y levanta a cada uno. Amén. Y ninguno de nosotros podemos ostentar nada que Él no nos haya asignado. Y todo lo que hagamos, además, como por ser creados, es para la gloria del que nos creó. Así que si el que nos creó para hacer martillo, y seremos martillo, amén. Y si nos creó para hacer cepillito para limpiar el inodoro, seremos cepillito. Cada uno vamos a cumplir nuestra función, amén. Otra cosa significativa también acá es que, por ejemplo, Gersón era el primogénito de Leví y Coat era el segundo hijo. Sin embargo,
el Eterno como que invierte el rol y manda a levantarlo no al primogénito, que generalmente se le asignaba la tarea de mayor honra, ¿no? El Eterno le asigna a los coatitas para transportar el arca y los utensilios más sagrados del templo. Y eso, inclusive entre ellos mismos, si ven que ellos estaban en una posición más privilegiada que el resto de Israel, entre ellos mismos también podría generar, si nosotros somos los primogénitos, está mal, Moshe, está mal, vos habrás escuchado mal. ¿Será que escuchaste bien la voz del Eterno? Le habrá planteado a Moshe. ¿Será que habrá escuchado bien? ¿No habrá dicho que éramos nosotros los que teníamos que estar ahí? Parece chistoso, pero pasa. La carne a veces tira y a veces, como digo, a veces la carne te entontece y uno se manda así a hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, algo significativo también con respecto a esto es que, por ejemplo, el nombre Gersón dice que está relacionado con la palabra Gerushí, que significa divorcio o separación. Pero la palabra Koat significa reunir, como se utiliza bien en la expresión, por ejemplo, reunir al pueblo, por ejemplo, que está en Bereshit 49:10, aludiendo a la acumulación de buenas acciones a hacer el bien. Entonces, la palabra ger es como converso. Claro. Saben que está haciendo como una conversión. Claro. Pero el sentido es que se está separando del mal, ¿ok? Y el coatita como que el nombre está enfocado en hacer el bien. Entonces, bueno, como estamos hablando de lo que es santificarse en el servicio al Eterno, o de levantarse en un nivel más sagrado del servicio al Eterno, decía acá un comentario, es que el Eterno invierte y pone en primer lugar a aquellos que se enfocan en el servicio a Dios, de tratar de hacerlo mejor. Y en el proceso se van a ir separando del mal. Pero aquel que de repente se enfoca solamente en separarse del aquel es medio, aquel es un inmundo, entonces es como que no se enfoca tanto en reunir y en hacer el bien. ¿Me explico? Entonces es como que hay bueno, nada es por casualidad, ¿no? Entonces el Eterno pone primero a aquellos que se enfocan en reunir y en hacer lo bueno, hacer lo mejor para el Eterno, y enfocado en eso se van separando de lo malo, ¿sí? Pero enfocado en lo principal, que es servir de la mejor manera al Eterno. Y bueno, eso nos deja un mensaje, ¿no? Quizá el porqué de que el Eterno haya elegido primero a los coatitas para dejarnos ese mensaje a nosotros. Amén. Bueno, tengo algunos comentarios. Dicen: la Torá utiliza el término separa, literalmente alza la cabeza, para indicar que los levitas fueron contados aquí de un modo totalmente distinto y mucho más honorable que las demás tribus. Pues con las otras tribus se contaron a las diversas familias todas juntas en un grupo mezclado. Bueno, es un poquito lo que yo decía. Y acá viene yo por ahí Levi es lo mismo que dije, pero por ahí está mejor expresado, ¿no? Si bien Gersón era el mayor, y notamos que las escrituras siempre dan precedencia a los primogénitos, en este caso la Torá menciona a Criar primero, porque sus descendientes portaban el arca en la que se colocaba la Torá. Y bueno, a ellos les fue asignado el honor de llevar la Torá, el arca, en el hombro. También escuché una vez que el arca humanamente tenía mucho peso, era una caja de madera revestida de oro por dentro y por fuera, tenía todos esos arcángeles que eran de oro macizo y tenía un peso terrible, escuché algo de 2 toneladas. Y no era un trabajo fácil. Y eso tenía unas varas de oro que debían llevarse en el hombro. O sea que ya era sobrenatural
el hecho que ellos llevaran el arca en el hombro, o sea que era una tarea. ¿Quién no quisiera ser ahí, no? Ser parte de eso. Era mayor, la responsabilidad era muy grande, porque aparte cuando el Eterno decía que se muevan, no era de acá a la otra. Claro, nosotros subimos al colectivo, al auto y vamos, claro. Pero ellos preparaban las dos, preparaban el dos y salían, ¿no? Claro. Así que, bueno. Decían que las 200 kilómetros. Bueno. Con respecto a esto de levantar a las personas y ponerlo en un nivel de privilegio, también me llevó a pensar por qué el Eterno elige a los levitas, cuando en realidad originalmente los que habían sido dispuestos para eso eran los primogénitos. Eso nos habla también de que a veces, por ahí siendo la persona legalmente preparada para tal fin, nosotros por una mala actitud hacia el Eterno, un desinterés hacia el Eterno, podemos llegar a perder y otra persona puede ser levantada en nuestro lugar. Bueno, entonces me acordaba, me fui a la raíz de por qué los levitas, ¿no? Dice que cuando fue pecado el becerro de oro, como que cuando bajó Moshe, como que ya estaban embalados en eso y como que no querían ya volver para atrás, ¿no? Entonces Moshe se ve obligado a hacer esto. Dice que Moshe se colocó en la entrada del campamento y dijo: todo el que esté con el Eterno, que venga conmigo. Y todos los levitas se reunieron en torno a él. O sea que los primeros en responder, o sea, bajo un celo vivo por Dios, por lo que estaba ocurriendo, fueron los levitas. Los primogénitos no aparecieron, es más, fueron parte de la adoración al becerro. Pero acá no solamente que ellos se atendieron al llamado de Moshe, sino que acá le viene a pedir algo muy fuerte. Él le dijo: así dijo el Eterno, Dios de Israel, cada hombre que coloque su espada sobre su muslo y pase hacia adelante y hacia atrás de una puerta a otra del campamento, y que cada hombre mate a su hermano, cada hombre a su prójimo y cada hombre a su cercano. O sea, de todos los que se estaban negando a dejar de adorar al becerro de oro, ellos tenían que pasar, y sea primo, hermano, padre, madre, quien fuera, ellos tenían que bajarlo con la espada. O sea que para eso había que estar realmente muy entregado a la Eterna. O sea, era salir, y el que se negaba a dejar esa adoración, había que bajarlo. Entonces ellos son los únicos que atendieron ese llamado, y dice que murieron 3.000 personas ese día. Y debido a eso, y debido a que los primogénitos no aparecieron, el Eterno los honra a los levitas y los pone en una posición de honor, haciendo un costado a los primogénitos. Y esto, también nos dice algo muy importante, que cuando Dios levanta a alguien, lo pone en un lugar, no es por nada tampoco, sino que algo bueno habrá hecho, o algo bueno el Eterno habrá visto en esa persona. Y vemos en la historia de la Escritura, vemos que siempre lo vemos en Esaú y Jacob. Esaú era profano, rechazó la primogenitura, rechazó el legado espiritual que le tocaba tomar, no le importaban las cosas del Eterno. Por eso el Eterno amó más a Jacob que a Esaú. Amén. Y así vemos que muchas veces, Yeshua también dijo algo: los postreros eran primeros y los primeros eran postreros. ¿Por qué? Y le dijo a los fariseos: ustedes tenían la Torá, todo, pero los publicanos y las rameras están entrando delante de ustedes al reino. Es triste, pero a veces lo que estaban para el último, si realmente, y hay otro texto que dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque a veces cuando utiliza ahí la palabra del que corre, por ahí nos está dando a entender aquel que corre porque quiere aparentar o quiere por orgullo o vanidad. Pero el ser levantado y el ser puesto en un servicio de honor depende de Dios, que ve los corazones, que a veces nosotros no vemos la apariencia, pero Él es el que pone y el que levanta y el que saca de acuerdo a su voluntad. Amén.
Y con respecto, entonces, el Eterno, ellos ese día, los levitas, honraron al Eterno y el Eterno los honró luego, mandando un censo particular para cada hijo de Leví para una tarea específica, y no los trató como a los demás hijos de Israel, haciendo un censo en general. Freddy, hoy escuché algo que decía que la santidad y la justicia no se heredan, que uno la tiene que conquistar uno, ¿no? O sea, por más que sea judío o tenga sangre judía o lo que sea, eso, lo escuché de Damen ahora, Claro que sí, o sea, esto es algo de... acá lo vemos, los primogénitos le correspondía al ministerio ese, pero bueno, ellos fallaron, ellos no valoraron. También está dicho, y ustedes habrán visto, que a veces uno valora las cosas cuando ya no las tiene. Entonces, que el Eterno nos libre, nos guarde de echar un poco las grandes cosas que el Eterno nos ha dado, de que no la valoremos, que no la cuidemos, que nos demos cuenta recién cuando la hayamos perdido. Amén. En 1 Samuel 2:27 nos cuenta, bueno, en ese momento, la triste historia de un Cohen, de una persona de un linaje escogido para tal servicio, pero que también descuidó lo que el Eterno le había dado, y también fue relegado de su cargo. El Eterno lo desechó. Amén. Dice acá, y esto me llamó mucho la atención. Entonces un hombre de Dios vino a Elí, el sacerdote, ¿no? Y le dijo: así dice el Señor: ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honrás a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Amén. Entonces, acá creo que está la base del reconocimiento de parte del Eterno. Cuando nosotros honramos al Eterno, podemos estar seguros que el Eterno los va a honrar en la medida que nosotros lo honramos a Él. Si nosotros nos jugamos por Él, el Eterno no va a ser deudor de nadie, y Él nos va a honrar también. Y mire que la honra del Eterno hacia una persona no es para despreciar. Amén. Bien, y en línea con esto también ahora me voy al final de la parashá, porque también ocurre algo interesante. Y dice así el Números capítulo 7: ocurrió que en el día en que Moshe acabó de erigir el tabernáculo, lo ungió santificándolo junto con todos sus utensilios, y también el altar y todos sus utensilios los ungió y los santificó. Entonces los líderes de Israel, las cabezas de las casas paternas, trajeron ofrenda. Dice acá en esta versión que trajeron en forma espontánea de su corazón. Nadie les mandó que lo hagan, fue algo que salió de ellos. Y quiero leer acá: eran los líderes de las tribus, eran los que están presentes en los censos. Ellos trajeron su ofrenda ante el Eterno, y trajeron, dice, 6 carros cubiertos, y 12 bueyes, un carro por cada 2 líderes y un buey por cada uno, y los trajeron ante el tabernáculo. Dicen acá en la Torah que Moshe no quiso aceptar la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios en un momento solicitó que traigan carros ni bueyes. Pero luego el Eterno le habló a Moshe y le dijo: toma de ellos y serán para realizar el trabajo de la tienda de reunión. Se los darás a los levitas, cada hombre según su trabajo. Entonces, de esos carros que dicen acá, bueno, los comentarios, que el pueblo vio que los levitas le iba a tocar cargar, imagínense si tenían que cargar las vigas, todo eso, cuántos hombres requerirían y qué esfuerzo tendrían que hacer, ¿no? Caminar con las vigas o
entregó, no sé cómo harían. Entonces ellos, salió del corazón de ellos llevar estos carros para que ellos puedan facilitarle el transporte de las cosas pesadas. Y bueno, esto me hizo acordar, quizás no es aplicable totalmente, pero una parte el Brihadaya nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, ¿no? Que no seamos indiferentes cuando vemos a nuestro hermano que está con una carga muy pesada, entonces podamos facilitarle para que él pueda sobrellevar ese peso, esa carga. Amén. Bueno, también sé que en el Nuevo Testamento lo aplica en el sentido de que oremos los unos por los otros, nos apoyemos, bueno, en todo sentido. Pero bueno, esto fue un gesto muy bueno de parte del pueblo y de los jefes de las tribus para con los levitas, y aunque el Eterno no lo había pedido, fue el Eterno le habló a Moisés que lo tome. Amén. Bueno, algunos se preguntan por qué no, en lugar de 6 carros, ¿por qué no llevaron 12? Si eran 12 príncipes, hubieran llevado un carro cada uno, porque iban a andar imaginando, pero bueno, acá lo que entendieron de que cada 2 líderes se unieron para llevar un carro, y eso nos habla de unidad, de común acuerdo. Entonces no había una rivalidad de repente uno así, bueno, aquel va a llevar aquellos 2 se van a juntar para llevar una carreta, aquellos 2 una carreta. Yo agarro y le llevo 5 carretas yo solo. Para que vean quién es el más bendecido acá. Entonces, claro, porque esa también es la que hay, ¿no? A veces uno pone 10, el otro pone 10, el otro 10 yo pone, y el otro sale con uno de 500, ahí está, viste, como diciendo, usted, manga de pobre, usted porque no saben lo que es estar bajo la bendición de Dios. No, ellos se pusieron de acuerdo y llevaron, ni uno quiso sobresalir más que el otro, ¿no? Cada uno, y bueno, y eso fue bien recibido, y fue, dice acá, dice que, bueno, los de la Torá oral enseñan que de todo lo que Dios creó en su mundo, nada creó innecesario. Vemos este principio expresado en el tabernáculo, en que los 6 carros donados por los líderes tenían la capacidad absoluta, mínima indispensable para transportar las partes del tabernáculo, asegurando que ninguna parte de ningún carro quedara sin usarse. Esto nos enseña la importancia de utilizar todo lo que hay en el mundo al máximo, incluidos todos nuestros talentos y habilidades para satisfacer la intención con la que Dios los creó, es decir, observar las mitzvot de la manera más ejemplar, llevar a cabo incluso las actividades más comunes en el marco de una conciencia de Dios y propagar la luz de la Torá a los demás. Del mismo modo, con la utilización eficaz del tiempo, la persona siempre debe ser consciente de que yo fui creado para servir a mi Hacedor, y cuidarse de no desperdiciar siquiera un segundo que pueda ser bien utilizado. Bueno, esto para decir que los carros, dice que en esos carros entraba ni más ni menos, ni sobraba, ni faltaba, todas las vigas, las cosas que ellos tenían que llevar. Los carros luego fueron repartidos entre los de Merari, 4 carros los hijos de Merari, que eran los que más tenían que cargar, y 2 carros los de los gersonitas, y los otros los coatitas, que eran los que llevan, eso sí, la ordenanza, que ellos lo tenían que llevar al hombro, el arca y algunos utensilios sagrados. Amén. Sigo con porque viene esto también nos enseña, hermanos, que está nosotros tenemos que ser bíblicos, ¿ok? Tenemos que tratar de ser bíblicos, pero también hay cosas que no son bíblicas, pero que no son antibíblicas, que también son buenas, que pueden aportar a la obra de Dios. Amén. Más teniendo en cuenta de que esto ocurrió hace muchos años, y en la actualidad hay otras necesidades también que surgen en las personas, en el pueblo. Y así como ellos vieron una necesidad que el Eterno no la había marcado, no marcó que la gente haga carros, pero ellos vieron la necesidad y fueron y la suplieron, porque
como seres humanos se pusieron en el lugar del otro y bueno, y a raíz de eso también se movieron para cubrir esa parte. Entonces bueno, a veces por ahí algunos se ponen recontra legalistas o bíblicos para que no se hagan algunas cosas, pero mientras no contradigan o no vayan contra los principios de la Torá, no está malo, amén. Entonces de repente, bueno, nos vamos amoldando al tiempo que uno va viviendo y uno va viendo lo que hace falta para que se sirva al Eterno de la mejor manera, mientras no contradiga la palabra del Eterno, amén. Sigo acá porque aparte de este regalo que trajeron, nos sigue contando en el verso 10 que los líderes, animados por un espíritu caritativo, trajeron ofrendas para la inauguración del altar el día en que fue ungido. Los líderes presentaron sus ofrendas frente al altar, pero Moshe no las aceptó otra vez, pues no habían recibido orden de Dios para hacerlo. Y el Eterno le dijo a Moshe que las aceptara y que venga un líder por día. Un líder cada día presentará su ofrenda para la inauguración del altar. Acá nos cuenta, entonces los líderes, acá está, no quiero leer todo de repente, acá cuenta como este varón este líder de la tribu de Judá trajo en nombre de la tribu de Judá la ofrenda, ¿no? Y entonces acá dice, trajo un tazón de plata con un peso de 130 ciclos, una vasija de 70 ciclos, el ciclo sagrado, ambos repletos de sembra. Bueno, ahí describe todos los regalos que trajo para el templo. Y como el Eterno mandó que lo traigan una vez por día, otra vez hubiera podido haber surgido la actitud de decir, si te trajo un tazón de plata, yo traigo 3, para quedar mejor. Pues si los levitas se hicieron al revés y el Eterno los levantó, después le puso allá arriba, entonces yo, ¿qué hago? Le hago sombra al hermano y vengo y hago y le agrego algunas cosas más para... Entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a entrar una competencia, entonces todos los días el líder de turno iba a venir con algo más para hacerle sombra al anterior, y entonces el último iba a tener la oportunidad de traer algo más que todo y sobresalir de todo lo demás. Pero eso no fue así. Cada día el Eterno trajo, los líderes trajeron lo mismo. Y lo muy significativo es que la Torá se toma el trabajo de contar, a pesar de que era exactamente lo mismo, el Eterno se encarga de contar nombre por nombre lo que trajeron, aunque podría haber dicho los 12 líderes trajeron las mismas ofrendas, contarlo una vez lo que trajeron y decirnos los 12 trajeron lo mismo, uno por día y punto. Pero no lo hizo así, para darle honor a las personas, más que, digo yo, que por la cantidad o lo que trajeron, por el hecho de la humildad, de no querer sobresalir uno más que el otro y de venir, porque estaba el arco y la pelota estaba ahí y el arquero estaba paseando por allá, entonces estaba todo servido para que cada uno se floree con algo más que el anterior, ¿amén? Pero ellos fueron humildes y el Eterno los honró nombrando uno por uno lo que trajeron, aunque pareciera largo otra vez leer todo esto, todo repetido de vuelta, pero esto nos indica también cómo el Eterno valora lo que cada uno hace en particular, así sea lo mismo que hagan los demás, hermano. O sea, uno puede venir y hacemos la oración y todas las oraciones la misma, pero cuando hacemos el Sidur, ¿no? Y no necesito hacer algo más, algo menos para que, como ora, qué hermoso que era este hermano. Pero ¿cómo se sabe las oraciones? Le agrega algunas oraciones más todavía. Se sabe algunos textos más. Qué grosso que este tipo, ¿cómo sabe? No, o sea, no hace falta. El Eterno valora el hecho de que uno está en una comunidad y uno está ubicado, uno está en amor, uno está en humildad y no quiere ser más que nadie, no estamos compitiendo nadie con el otro. Amén.
porque aparte eso es bueno, porque cuando uno hace algo de esa manera genera irritación y el otro tiende a hacer la contra, entonces se arman divisiones que no nos sirven. Amén. Entonces la Torá honra a lo que busca la paz y síguela, ¿no? Lo que suman, lo que aportan y que mantienen el nivel de la humildad y no hacen nada para excitarlo al otro o mojarle la orejita al otro para ver a ver si salta o no. Amén. Entonces esto está muy bueno para que podamos tener armonía, aprender del pueblo de Israel, que hasta esta instancia venía armonioso. Después saltó Coré y algunos, pero todos los que saltaron como Coré tuvieron su final, que creo que ninguno de nosotros querríamos tener. Así que imitemos, como dice el que escribe Hebreo, imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia le dieron las promesas del Eterno. Amén. Bien. Sigo entonces y bueno, me gustaría pasar ahora al caso de la mujer, de la sota, ¿no? Hoy estamos hablando, ¿cuánto escucharon la expresión? Aquel se hace el sota, ¿no? ¿Alguno relacionó alguna vez de qué se... O sea, alguno se preguntó qué en realidad... Nosotros sabemos que se está haciendo el tonto cuando decimos eso, ¿no? ¿Alguno escuchó esa expresión? Se hace el sota. Bueno, resulta que eso tiene un origen. O sea, no creo que sea tan casual. Si viene acá en la Torá dice la sotá. Pero se me perdió, che. No, era más acá. Pasa que hay tantos comentarios que hay que ojear bastante para llegar a la... Era antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dije me voy al final de la poesía? Era acá en el medio. Y bueno, entonces sotá acá en la Torá se refiere a la mujer que está bajo sospecha de haberlo engañado al marido. Entonces ocurre el caso que el marido le entra un espíritu de celo, se le metió en la cabeza que la mujer pudo haber entrado un espíritu que le pone al varón que la mujer lo engañó. Si bien si analizamos lo que la Torá nos enseña para aplicarlo en un caso individual, puede ser, aunque nos cuenta acá en los comentarios de que esto no se puso en práctica por mucho tiempo, porque bueno, una de las cosas por las que no se practicó, o sea, es más lo que no se practicó que lo que se practicó. ¿Por qué? Porque para que esto funcionara, el varón no tendría que haberla engañado nunca a la mujer. Pues si el varón era infiel, entonces después le agarraba el ataque de celo, entonces después quería que se haga público sí o no, entonces eso no, esto que cuenta acá no funcionaba. Entonces para que esto ocurra tenía que escribirse una maldición que contenía el nombre del Eterno. Luego de esa maldición, ese papel o ese, calculo que no era un papel, habrá sido un cuero, ¿no? Se metía en una jarra de barro con agua y se borraba la maldición en el agua. Ahora está prohibido borrar el nombre del Eterno una vez que se escribe el nombre del Eterno, es algo sagrado y no se puede borrar. Entonces, si en esa acción para sacar a luz ese pecado, el Eterno estaba accediendo a que su nombre sea tratado, digamos, de esa manera, y como que se le deshonrara el nombre al escribirlo y después borrarlo en una jarra con agua, pero resulta que después no salía porque el marido también era infiel. Entonces debido a eso se dejó de practicar. Pero yo entendiendo en profundidad este rito, por así decirlo, vemos que está conectado con algo más, que va más allá, que es el Eterno es el marido y la mujer es Israel. El Eterno es el marido que eligió un pueblo, se casó con él y ese pueblo fue infiel. Amén. Entonces acá el Eterno nos muestra un poquito
cómo es el trato del marido para con la esposa que le fue infiel. Entonces voy a leer rápidamente. Dice así: el Eterno habló a Moshe diciendo: háblale a los hijos de Israel y diles: todo hombre cuya mujer se descarriare y cometiere traición contra él, y es posible que el hombre haya yacido con ella carnalmente, pero esto fue oculto a los ojos del marido, y ella se recluyó y pudo haber sido mancillada, pero no hay testigos en contra de ella, y ella no fue forzada, y un espíritu de celos pasó sobre él, y él advirtió a su mujer, y ella se mancilló. O un espíritu de celos pasó sobre él, y él advirtió a su mujer, y ella no se mancilló. O sea, haya cometido la falta o no la haya cometido, pero de todas maneras el hombre le entró un espíritu de celo y supone que algo pasó. En este caso, en cualquiera de esos dos casos, el hombre traerá a su mujer al sacerdote y traerá una ofrenda para ella, 1/10 de efa de harina de cebada, no verterá aceite sobre ella, ni colocará incienso sobre ella, pues es una ofrenda vegetal de celos, una ofrenda vegetal de recordación, un recordatorio de la iniquidad. El sacerdote la acercará y hará que se pare ante el Eterno. El sacerdote tomará agua sagrada dentro de una vasija de barro, y el sacerdote tomará un poco de la tierra que hay en el suelo del tabernáculo y la colocará en el agua. El sacerdote hará que la mujer se pare ante el Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer, y sobre sus palmas, o sea, de ella, colocará la ofrenda vegetal de recordación. Es una ofrenda vegetal de celos. Y en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que causan maldición. El sacerdote la hará jurar y le dirá a la mujer: si un hombre no haya sido contigo y no te has descarriado mancillándote con alguien que no es tu marido, entonces serás inocente de estas aguas amargas que causan maldición. Pero si te has descarriado con otro hombre que no es tu marido y te has mancillado, y un hombre que no es tu marido haya sido contigo, el sacerdote hará jurar a la mujer con el juramento de la maldición, y le dirá a la mujer: que el Eterno te pronuncie como maldición y como juramento en medio de tu pueblo, cuando el Eterno haga que tu muslo se desplome y tu estómago se distienda. Estas aguas que causan maldición entrarán en tus entrañas para hacer que el estómago se distienda y el muslo se desplome. Y la mujer responderá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Dará de beber, bueno, acá creo que la traducción mejor sería no libro, sino que en un libro por ahí difícil de meter dentro de la jarra, ¿no? Un sefer, un rollito, un pergamino. Y las borrará con las aguas amargas. Dará de beber a la mujer de las aguas amargas que causa maldición. Las aguas de maldición entrarán en ella y se volverán amargas. El sacerdote tomará la ofrenda vegetal de celo de la mano de la mujer, agitará la ofrenda vegetal ante el Eterno y la ofrecerá sobre el altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda vegetal de recordación y la quemará en el altar, tras lo cual hará que la mujer beba el agua. Hará que ella beba el agua, y ocurrirá que si ella se mancilló y traicionó a su marido, las aguas que causan maldición entrarán en ella para amargura, y su estómago se distenderá y su muslo se desplomará, y la mujer se transformará en una maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se mancilló y es pura, entonces se mostrará que es pura y dará simiente. Si la mujer era estéril, por ejemplo, el Eterno la recompensa con o sea, curándola de la esterilidad. Bueno, como decía, más allá de que esto se haya practicado mucho o no en Israel, podemos entender que esto se está tratando una ley con la cual el Eterno mismo establece cómo Él va a tratar con su pueblo Israel cuando le fuera infiel. Amén. Bueno, entonces, en primer lugar, tomo un pedacito del verso 14, y un espíritu de celo pasó sobre él, y él advirtió a su mujer, y ella se mancilló. O sea, de repente por ahí ocurre el caso que el hombre ve algo y entonces le dice: no vaya allá, no quiero que hable con el hermano Pirulo, porque, bueno, no sé, se imaginó algo, entonces le habló a la mujer para que no haga tal o cual cosa. El Eterno marca esto, y además si leemos el versículo completo, dice 2 veces que Él advirtió a la mujer.
él le pidió que se abstengan de algo. Y en este caso ella no hizo caso y no hizo caso. Entonces eso da pie a que el marido piense que puede haber pasado o no. En este caso el Eterno, cuando le dio la Torá al pueblo de Israel, el primer mandamiento le dijo: no reconocerás a los dioses de otros en mi presencia, no tendrás una imagen tallada ni ninguna semejanza de aquello que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los adorarás. Bien, porque dice: porque yo soy el Eterno tu Dios, un Dios que es celoso. Amén. Bueno, ¿qué pasó cuando Moisés subió al monte? 40 días máximo o menos de 40 días. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto esté Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, y ahí nomás ya cometieron adulterio. Y fueron advertidos menos de 40 días antes de tal acción, para que no la cometieran, para que no se hagan imagen de ninguna cosa creada, ni de la tierra, ni debajo del agua, ni de ninguna forma. Y fueron advertidos, pero ellos igual lo hicieron. Bueno, ¿qué pasó? Cuando el pueblo, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, nos sigue diciendo: el sacerdote tomará agua sagrada dentro de una vasija de barro, y el sacerdote tomará un poco de la tierra que hay en el suelo del tabernáculo y la colocará en el agua. El sacerdote escribirá esta maldición en un libro y la borrará con las aguas amargas, y dará de beber a la mujer de las aguas amargas que causan maldición. Las aguas de maldición entrarán en ella y se volverán amargas. Volviendo al tema, a este caso del becerro de oro, dice: y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. ¿Por qué esto? El agua, el agua amarga que ellos tomaron, iba a manifestar quiénes adoraron y se postraron ante el becerro. Si bien los levitas salieron y ya mataron a los más alevosos, que ya se negaban a dejarla hacerlo ya. O sea, mataron 3.000. Pero luego los otros que vieron que estaban muriendo gente, se dijeron: bueno, dejaron de hacerlo porque ya por ahí no querían morir. Pero de todas maneras habían adorado y habían incitado y habían sido parte habían tomado acción en que eso se haya creado, ese becerro. Para eso entonces todo Israel debe tomar el agua, porque todo Israel estaba bajo sospecha, y el agua amarga que iba a traer iba a entrar en las entrañas del pueblo de Israel, iba a traer maldición sobre aquellos que habían sido infieles al Eterno. Por un poquito de esto nos muestra por qué el Eterno hizo eso. Ahora, bueno, sabemos, para no leer toda la historia, sabemos que el pueblo de Israel se divide en dos, y nos cuenta Jeremías que el Eterno llama a su pueblo infiel. Las dos casas de Israel le fueron infieles. Hasta que finalmente el Eterno le da carta de divorcio a la casa de Israel, que comprenden las 10 tribus. Esas tribus fueron llevadas al exilio, nunca volvieron, pero había un plan de restauración para con Israel. Amén. Entonces, en este marco que estamos hablando, viene el Mesías. ¿Y qué viene a hacer el Mesías? Viene a tomar la copa de la ira del Eterno, ¿no? Entonces vemos cuando esa noche de Pesaj, después de la noche que le estaba celebrando, se fue al monte a orar. Y ahí en el monte, Yeshua dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces Yeshua sabía que él tenía que tomar la copa,
y que él tenía que cargar con las consecuencias de la idolatría o de la infidelidad de Israel para que Israel pueda ser restaurado. Bueno, volvió, los encontró durmiendo a los discípulos y apartándose de nuevo, dice el 42, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, había una lucha en él, ¿no? Porque parte de él obviamente quería esquivar, pero él tenía, de todas maneras, tenía que tomar la copa al aire, tenía que, de esa manera tenía que traernos la redención a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bueno, nos parece interesante esto, lo que el Mashiach ha hecho por cada una de nuestras vidas. Si nos vamos a Apocalipsis 14:8, vemos que también hay 7 copas que se derraman sobre la tierra, ¿no? Que de alguna manera esas copas les da a toda la humanidad para que beba, para que todo aquello que realmente tiene un corazón fiel al Eterno salga a la luz, y si realmente aquellos que no tienen un corazón que está dispuesto a servir al Dios verdadero, bueno, se manifestarán en ellos las plagas, las maldiciones que están preparadas para cada uno. Pero aquellos que tienen un corazón fiel al Eterno, al contrario, ese agua va a ser para reivindicación, va a ser para bendición. Así que no que estoy poniendo el miedo, ¿no? Sí, porque todo esto está en la obra del Mashiach, que él vino a tomar la copa para que nosotros, por la fe en él y la Teshuvá, podamos volver, retornar al Eterno y no tengamos que pasar esas cosas. Amén. Entonces leo acá que, bueno, lo que es Babilonia, dice: y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Inmoralidad o adulterio, alegóricamente en la escritura, se entiende como infidelidad a Dios, ¿no? En primer lugar, aunque también puede llegar en segunda instancia a referirse a inmoralidad sexual física, pero en principio lo que nos está hablando de acá de Babilonia significa confusión. Es un sistema de adoración falsa que lleva a las personas a adorar a otra cosa que no sea el Dios verdadero. Amén. Y sigue diciendo acá mismo, que esto está confirmando lo que estoy diciendo. Entonces lo sigue otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, esa es la inmoralidad a la que induce la gran Babilonia, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, en presencia del Cordero. Más adelante, hablando un poquito y utilizando esto de las copas, ¿no? Y de la copa de la ira, y por ahí, si desconectado de esto, nosotros no entendemos de dónde sale la idea de la copa de la ira, todo. Entonces sigue diciendo más o menos en Apocalipsis 18: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda. Y eso, bueno, él nos describe cómo va a terminar ese sistema de adoración falsa. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Y dice: pagadle tal como ella ha pagado, y devolvedle doble según sus obras, en la copa que ella ha preparado, preparar el doble para ellos. O sea que obviamente Babilonia tiene personas físicas que están llevando adelante ese movimiento, ese sistema de adoración falsa que, así como ella en su momento hizo beber a todas las naciones con su copa de inmoralidad, de adoración falsa, así el Eterno le va a dar una copa que ella va a tomar, y como es culpable, sabemos que le va a pasar lo mismo que le pasó lo que describe la Torá, que le va a pasar a la mujer que ha sido infiel a su verdadero Dios. Amén.
Pero hay algo muy interesante con respecto a nosotros, o con respecto a aquellos que creemos en el verdadero Dios. Dice, salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde tiene que salir? De Babilonia. Entonces nos está dando a entender que hay parte de su pueblo verdadero que está ahí en las garras, o que está mareado tomando el vinito que le está dando el gran Babilonia. Está medio atontado o no. Bueno, repito, Babilonia significa confusión. Entonces de esto se trata. Hay mucha confusión en la adoración, en la forma en que las personas creen que es bueno adorar a Dios, y lamentablemente terminan adorando y haciendo algo que les es de rechazo y de abominación tremendo al Eterno. Amén. Entonces hay un mensaje que es: salid de ella, pueblo mío. O sea, el pueblo del Eterno lamentablemente está tomando la copa de la inmoralidad, de un sistema falso de adoración, y es de ese sistema que el Eterno nos está llamando a salir. Amén. Por eso creo que estamos nosotros acá, y el Mashiach ha tomado la copa de la ira, la ha tomado Él, para que nosotros no tengamos que ir a tomarla. Amén. Si acudimos a este llamado, si nosotros tomamos y entendemos esto, hoy es el día, dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Ahora, dentro de lo que somos pueblo, para que vayamos, como dice que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra luz tiene que ir aumentando, y también, como dice Apocalipsis, que si alguno es santo, santifíquese todavía, purifíquese todavía, siga sacando o entresacando lo precioso de lo vil, y siga en su transición hacia la santidad. Amén. Bueno, y algo muy interesante, siguiendo esto de las copas, Pablo, en un momento que está exhortando a la congregación de Corinto, y entendemos que por unos capítulos anteriores que estaba cerca la fiesta de Pesaj, Pablo dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que el Eterno ha provisto para su pueblo que al tomar, a participar de Yeshua, dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Qué es esto que le estaba haciendo ahí? Era Pesaj. Amén. Cuando su pueblo se reúne en obediencia a lo que el Mashiach le dijo que haga, cada año y festeja Pesaj, está tomando la copa y el pan en obediencia a lo que el Mashiach nos dijo. Pero si lo hace indignamente, ¿qué es lo que dice acá que pasa? Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, que hay muchos que han muerto prematuramente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir, cuando venga el castigo a todas las naciones, su pueblo no participará de esa plaga, porque ya ha sido disciplinado por el Señor antes. Por eso mismo el Eterno permite que algunos estén enfermos, dice acá, algunos estén debilitados, y algunos mueran prematuramente. Amén. Entonces, mirando todo lo que la Escritura nos habla acerca de las copas y del agua que la fiesta de Pesaj, que es una fiesta para tomarla en serio, y es una fiesta con la cual el Eterno va purificando al pueblo, ¿no? Porque aquel que lo hace indignamente, el Eterno dice, acá dice claramente, somos juzgados. Amén. Dice, a ver, acá dice que el que toma indignamente el juicio come y bebe para sí. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, entonces esto es interesante. Cuando en nuestra vida hay levadura, hay pecado, hay inmoralidad, hay idolatría, el Eterno nos agrada, y el Eterno va a tomar una medida con su pueblo. Amén. Y bueno, hermanos, esto es tremendo, ¿no? La verdad que no es profunda la palabra, la Torá, en cuanto a la sotá. Así que, hermanos, a no hacerse el sota. Amén. No nos hagamos los sota y
seamos fieles al Eterno, amén. Que, bueno, dentro de este contexto la parashá tiene un mensaje bastante variado. Por un lado, el levantamiento de unos que son fieles al Eterno, que honran al Eterno, que dan su vida o están dispuestos a cortar relaciones con aquellos que no están decididos a servir al Eterno, son levantados y son distinguidos. Y por otro lado, como el Eterno trata con aquellos de su pueblo también que le son infieles, amén. Pero que el Eterno nos dé gracia a cada uno de nosotros, que podamos serle fiel hasta la muerte, si es necesario, sabiendo de que Él nos va a dar.